Bueno, vamos a hablar hoy entonces de algunos conceptos de economía. Primera clase que tenemos de economía política. Para comenzar a mencionar algunos aspectos de la economía, ¿sí? Yo quisiera hablar o conceptualizar de alguna manera, o que logremos juntos, un concepto de lo que es la economía. A ver si juntos vamos construyendo esta palabrita que seguramente ustedes el año pasado ya han comenzado a construir, pero hoy vamos a agregarle el contenido político de lo que es la economía. En principio, quisiera pensar en qué hacemos cuando hablamos de economía y a qué se dedica en definitiva la economía, y para avanzar y no perder un poco nuestro valioso tiempo, si yo les preguntaría qué es la economía, tal vez algunos de ustedes me dirían el dinero y cosas por el estilo. Y les prometo yo que en la definición o el concepto que vamos a construir de la economía, no va a aparecer la palabra dinero. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero es importante, pero es un instrumento, nada más. Es un instrumento para realizar algunas transacciones económicas. Entonces, cuando hablamos de economía, tal vez la primera palabra que aparece es que lo que trasciende a la humanidad, lo que fue preexistente siempre y es actualmente existente y va a seguir existiendo toda la vida, son las necesidades. Básicamente las necesidades es nuestro objeto de estudio, cómo satisfacer esas necesidades. Y siempre digo que no hay que confundir aquello que satisface las necesidades con la necesidad misma. Siempre digo, y muchos me dicen, hay necesidad de comida. No, hay necesidad de alimentarse. Hoy, en 2021, nos alimentamos con comida. No sé, dentro de 200 años, cómo nos alimentaremos, si alguien descubre una pastilla o algo y con eso estaríamos totalmente nutridos. Parece de ciencia ficción, pero hace 60, 70 años, un celular, era imposible, no existía, ni siquiera lo imaginábamos, y hoy, 70 años después, es posible. Así que, no lo sé, perfectamente puede ser cubierta esa necesidad con otra cosa. También hay necesidad de hidratarse, y uno diría, bueno, necesitamos tomar agua. Bien, está bien, válido, es satisfactor de la necesidad de hidratación. Entonces, lo que yo quiero señalar con esto, que hay algunas necesidades que son básicas. Hay necesidades que son básicas para la vida, pero esas necesidades que son básicas para la vida están bien identificadas, ¿no? Las tenemos bien claramente identificadas. Son la necesidad de alimentarnos, la necesidad de hidratarnos, la necesidad de abrigarnos de la intemperie, y ahí vamos a satisfacer esas necesidades con el agua, en el caso de la hidratación, con la comida o con los alimentos, en el caso de los nutrientes, y una casa o una cueva o ropa, indumentaria, en la necesidad de cubrirnos. Son necesidades básicas. También tenemos una necesidad básica que es la de respirar. ¿Y con qué bien vamos a satisfacer esa necesidad? Bueno, con el aire. También convengamos en que hay algunos bienes que son difíciles de conseguir. No hay comida para todos. No hay agua para todos. No conseguimos el agua en cualquier lugar. Deberíamos, si estamos viviendo en la ciudad, no es que conseguimos el agua de cualquier manera. Por supuesto que hoy, aquí en la ciudad, abrimos la canilla y tenemos agua potable, pero alguien tuvo que llevar la cañería hasta ahí, alguien tuvo que fabricar esa canilla. De alguna manera, ese servicio llegó a nuestro lugar porque alguien tuvo que trabajar para hacerlo.
Igual con los alimentos, ¿no? Abrimos la heladera, pero alguien tuvo que llenar esa heladera, alguien tuvo que hacer algo al respecto. En cambio, con el aire sucede algo diferente. No tenemos que hacer nada para conseguirlo en condiciones normales, ¿no? Olvidémonos por un momento del coronavirus, olvidémonos de situaciones especiales, si somos buzos tácticos en el fondo del mar, o si somos deportistas de élite y estamos en las alturas. ¿Ven? Tengo un ataque. Es decir, ahí tenemos condiciones especiales. En condiciones normales, el aire está disponible totalmente y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. Entonces, ahí tenemos una distinción. En los productos o los servicios que debemos hacer un esfuerzo para conseguirlo, ahí hablamos de bienes económicos. Esos bienes para satisfacer las necesidades y acerca de los cuales nosotros debemos hacer un esfuerzo para conseguirlos, esos son bienes económicos. Todo lo contrario, con el aire, que no debemos hacer ningún esfuerzo para conseguirlo, eso es un bien libre. Bien, de esos bienes no nos preocupamos. La economía no trata de esos bienes libres, trata de los bienes económicos. Un poquito más acerca de las necesidades. Una vez, primero que si uno no tiene, si la persona no tiene esas necesidades básicas cubiertas, las que son indispensables para la vida, no puede estar pensando en otra cosa. Así que son indispensables. Por eso hablábamos de esta pirámide que la ideó Maslow, que nos hablaba de esas necesidades básicas, que hablaban de necesidades fisiológicas de respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Y una vez que uno tiene cubiertas estas necesidades, sí puede comenzar a pensar en lo siguiente. Puede pensar en su seguridad, puede pensar en el otro, porque existe el otro, entonces comienza a haber otras necesidades. ¿Qué necesidades? Bueno, la necesidad de que el otro esté bien, la necesidad de cuidarlo, la necesidad de comunicarme con el otro, la necesidad de trasladarme hacia donde está el otro. Comienza a haber otro tipo de necesidades que también tienen que ser cubiertos con bienes. Y la mayoría de ellos son bienes económicos. Cuando uno cubre, nuevamente, estas necesidades básicas, comienzan a existir los deseos. Esas necesidades que no son básicas para la vida, que ya exceden las necesidades sociales, es decir, porque está el otro, sino aquellas necesidades que surgen a raíz de que quiero pertenecer a determinado grupo de personas, o quiero darme determinados gustos, o tengo deseos de ser o de pertenecer a determinados estamentos. Ahí entonces surgen las necesidades de autorrealización, de reconocimiento y lo que podríamos llamar también las necesidades superfluas. Una pregunta más que haría acerca de esto es, ¿qué sucede con las necesidades? ¿Cómo son estas necesidades? Conforme avanzamos o subimos en esta pirámide. ¿Se ven identificados ustedes en esta pirámide en cuanto a las necesidades? ¿Están medianamente de acuerdo con lo que dice esta pirámide? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van surgiendo estas necesidades a la medida que avanzamos en la vida? Para mí sí. Yo creo que sí, profe. Bien, y si ustedes tienen cubiertas toda esta pirámide, ¿ustedes qué dicen? ¿Van a seguir teniendo necesidades? Recuerden esta imagen. No, tendríamos ya otras cosas que serían los deseos, no serían las necesidades. Bueno, pero esas necesidades ¿no se convierten también en fervientes deseos? Sí, Sí. depende de cuando lo quieres. ¿Sí? A las chicas les pregunto, porque hace poco fuimos con mi señora a comprar una cabinita para las uñas.
¿Sí? ¿Es indispensable para la vida? No. No. Pero evidentemente se transforma en una necesidad porque ustedes quieren estar bien, ¿no? Quieren que les vean las uñas y es genuino, es legítimo, está buenísimo porque como todas tienen lindas las uñas, entonces todos queremos ahí ver lindas las uñas. Entonces, esa cabina, esos esmaltes, se transforman en una necesidad, ¿o no? Más allá de que es un deseo. Pero llega un momento en que es una necesidad. Habrá ciertos niveles donde yo quiero pertenecer a determinados grupos de personas y tal vez ya no alcanza con mi Celta con el que voy todos los días a la escuela y requiero de otro automóvil, ¿no? ¿Cuánta gente hay que ya no le alcanza el auto que tiene y requiere de otro auto? Y se transforma en una necesidad, ¿o no? Y es legítimo, es genuino. Lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, cuando el ser humano logra una necesidad, logra un deseo, enseguida surge otro proyecto, otra necesidad, otro deseo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Entonces, Sí. ¿qué podemos decir de las necesidades? Que son como ilimitadas, ¿verdad? Nunca se terminan. Las necesidades son ilimitadas, nunca se terminan porque ni bien yo cumplo o cubro una de estas necesidades, enseguida surge otra cuestión, otra necesidad, otro escalón al cual subirse. Ahora bien, ¿cómo cubro yo estas necesidades? Con bienes y servicios. ¿Sí? Esos bienes y servicios, ¿con qué los logro? ¿Con qué los produzco? ¿Cómo los consigo? Primero, que vamos a avanzar en otras clases, debo producirlos con lo que llamamos, tal vez el año pasado lo escucharon, no, este año lo vamos a volver a mencionar, con factores de la producción. Lo vamos a ver la clase que viene. Es decir, con maquinarias, con trabajo, con lugares donde trabajar, con capitales, con ideas y con emprendimientos que quieran realizar esos bienes y servicios. Una silla es fabricada a partir de materias primas, a través de un proyecto, de una idea, a través de la experiencia de la persona que trabaja haciendo la silla, a través del emprendedor que coordina las tareas para llevar adelante el emprendimiento y para llevar adelante la construcción de esa silla. Y usé la silla como un ejemplo cualquiera, pero la verdad que sucede lo mismo así hagamos una silla, un avión, un celular, una nave espacial, un buque, un puente o un servicio, no importa. Todos requieren de factores de la producción, de recursos para realizarse. Y creo que el año pasado también aprendieron algo acerca de los recursos. ¿Hay acaso recursos para todos nosotros? ¿Cómo son los recursos? Limitados, profesor, los recursos. Limitados, escasos. Entonces, tenemos un gran problema, que es que tenemos necesidades ilimitadas y recursos escasos. Ese es el problema genuino de la economía. Resolver ese problema de tener necesidades infinitas y tener recursos escasos y lograr la obtención de los bienes y servicios para poder satisfacer esas necesidades, sabiendo que hay recursos escasos. ¿Y cuáles son entonces los problemas que surgen a raíz de esta situación? 5 problemas, que los vamos a ir mencionando ahora. En los libros van a encontrar que en realidad hay 4. En todos los libros van a encontrar que hay 4 problemas nada más. Bien, este profesor va a agregar uno más. Pero bueno, ustedes digan que hay 4 y que el profesor dice que hay 5. Los problemas son, sabiendo que esos recursos son escasos y que requiero yo
resolver las necesidades, el primer problema que se me presenta es la producción. ¿Qué voy a producir para satisfacer esas necesidades de las cuales estoy hablando? Si hablo de necesidades de alimentación, bueno, ¿qué cosa voy a producir? Sí, un alimento. Bueno, pero ¿cuál? En base a lo que tengo, en base a los recursos que tengo, ¿qué cosa voy a producir? Primer decisión que hay que tomar, la producción. Y la otra cuestión que hay que resolver es el consumo. Es decir, esa necesidad de la que yo estoy hablando, ¿quién la tiene? ¿Quién es el que consume? ¿Cuánta gente necesita eso? ¿Dónde están? Porque miren, si yo soy productor de carne vacuna y resulta que la necesidad de alimentación está en la India, ¿voy a poder yo proveerlos de mi producto a los indios? No, ¿verdad? Porque la carne de vaca o la vaca en la India es sagrada, así que no voy a poder proveerlos de eso. Y así hay varios ejemplos que podemos dar de estos grupos que tal vez no consumen un bien y que yo soy el que produce ese bien, así que tengo que pensar en resolver ese problema de forma diferente. Entonces, el problema de la producción, el problema del consumo. El siguiente problema que tengo a la hora de resolver es el intercambio. Es decir, ¿qué voy a pedir yo a cambio de eso que produzco para satisfacer esa necesidad? ¿Qué voy a pedir? ¿Voy a pedir dinero? ¿Voy a pedir otros recursos? ¿Voy a pedir que me brinden otros productos u otros servicios? Es una cuestión que hay que resolver. Entonces, 3 problemas hasta ahora. El problema de qué cosa producir, dónde está el consumo de eso que yo voy a producir, cómo intercambio esto que yo produzco, y una vez que yo entregué, intercambié eso que produzco, tengo que resolver el problema de la distribución de los ingresos que me generó eso. Y cómo distribuyo entre todos los participantes que han llevado adelante la producción de esos bienes o de esos servicios, cómo distribuyo mis ingresos. Es decir, ¿qué le doy al que me permitió llevar adelante la producción? ¿Qué le doy al que me dio el dinero para hacer la producción? ¿Qué le doy al que tuvo las ideas para llevar adelante esa producción? ¿Qué le doy a quien puso las materias primas? A cada uno de esos, ¿cuánto le doy? ¿Y qué le doy al que trabajó en llevar adelante esa producción? Así que acá, según los libros, 4 problemas para resolver en la economía. La economía se dedica a resolver estos 4 problemas. Pero vamos a agregar uno más, un problema que hasta hace unos años no era importante para nadie y hoy es fundamental para mí, que es el problema de la sustentabilidad. El problema de la insuficiencia de recursos energéticos, el problema de la contaminación ambiental, el problema del recalentamiento global. Es decir, ¿qué hago con los efluentes? ¿Qué hago con la basura? ¿Qué hago con lo que sobra de este proceso productivo? Entonces, en definitiva, 5 problemas de la economía. El problema de la producción, el problema del consumo, el problema del intercambio, el problema de la distribución y el problema de la sustentabilidad o sostenibilidad, porque toda actividad tiene impacto, desde luego económico, pero también tiene impacto, cualquier cosa que yo haga, tiene impacto en lo social y en lo ambiental. Así que acá ya hablamos de los bienes, entonces, en base a que ya más o menos hablamos de estos problemas de la economía, qué, cuándo y cuánto producir, cómo producir y para quién producir, vamos entonces a ir pensando en nuestro concepto definitivo de lo que es la economía, sabiendo que, como les decía recién, toda cosa que yo haga en la economía tiene impacto en lo social, en lo ambiental y desde luego
en lo económico. Entonces, nuestro primer concepto de la economía tiene que ver con esta... Perdón, me olvidé de describir además, o de decir además, que la economía... Uy, me quedan 10 minutitos. Que la economía, además, es una ciencia. Y no es cualquier ciencia, no es una ciencia natural, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, atravesada por circunstancias psicológicas, sociológicas, ambientales, pero fundamentalmente lo que les estaba diciendo, atravesado por situaciones psicológicas. Hay gente vengativa, hay gente que tiene amor, hay gente que tiene odio, por lo tanto, la economía está atravesada por esas pasiones humanas. Al momento de consumir, el comportamiento del consumidor muchas veces manifiesta estas pasiones. Hay gente que, ¿sí?, al consumir, compra interpetuosamente, sin pensar, sin leer las etiquetas, y hay gente que lo hace todo lo contrario, leyendo las etiquetas, racionalmente. No digo que esté bien ni una cosa ni la otra, estoy diciendo un hecho, estoy diciendo cómo ocurre. Así que evidentemente soluciones que tal vez funcionaron en otros países, en otros pueblos, aplicándolas aquí, en nuestra sociedad, no funcionan. Por ejemplo, yo no puedo traer una política económica que fue aplicada para el pueblo japonés para incentivar el ahorro aquí, porque evidentemente la conjunción de psicologías y sociologías de las personas que viven en nuestro país es diferente al componente nipón, a los japoneses, que tienen otra concepción frente al ahorro y frente al consumo. Así que una decisión de política económica aplicada en Japón no garantiza de que funcione aquí aplicada en Argentina para nosotros. Entonces, convengamos en que la economía es una ciencia social y que además no es como las ciencias exactas, como la física, por ejemplo. En la física, si yo dejo caer esto, perdón, lo suelto, si yo suelto este dispositivo, este bien, se cae hacia el centro de la Tierra. Si dejo caer esto, si suelto esto, también cae hacia el centro de la Tierra. Si hubiese un bien que no verifica esto, entonces revisaríamos todas las leyes de gravitación universal. Bien, eso en economía no sucede. Cuando aparece algo que no verifica la teoría, no es que destruyo la teoría y la reviso, sino que digo que es un outsider, una situación, un tercero excluso, un tercero que no cumple con estas características. Porque en economía hablamos entonces de las mayorías. Ahora que sí tenemos un panorama de qué tipo de ciencia es la economía, qué son las necesidades, qué son los recursos y los 5 problemas de la economía, podemos dar nuestra definición, diciendo que la economía entonces es una ciencia social que estudia el comportamiento de los individuos y de la sociedad para tomar sus decisiones de consumo, producción, intercambio, distribución y sustentabilidad, para lograr bienes y servicios que siempre son escasos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que siempre son ilimitadas. Reordenando esto, decimos entonces que la economía es una ciencia social, ¿sí? Con la cual tratamos de resolver los problemas de producción, consumo, intercambio, distribución y sustentabilidad para obtener bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas que siempre son ilimitadas a partir de recursos que son limitados. Ahora vamos a tratar de definir el concepto de economía política.
Vamos a dar un paso más, porque hasta aquí era lo que vieron el año pasado. La economía política, entonces, además de todo esto, trata de descubrir cuál es el entramado social, económico y de poder político que subyace y alimenta las relaciones de la sociedad. Es decir, qué cosas justifican, ¿sí?, que algunas decisiones de política económica se tomen a favor de unos grupos y en contra de otros. ¿Qué teorías económicas justifican la toma de esas decisiones? Porque convengamos en que cada vez que alguien con poder toma una decisión económica, evidentemente está impactando en toda la sociedad. Entonces la economía política trata de indagar cuáles son los intereses económicos y sociales y de dominación, que subyacen en la sociedad para la construcción de teorías económicas que justifiquen a que se beneficien unos sectores y se perjudiquen otros sectores. Así que ese es el recorrido que nosotros vamos a llevar adelante en esta materia. Es una materia que tiene un componente político. Bien, próxima clase vamos a ver cuáles son los factores de la producción. Bien, dejo de compartir la pantalla y quería saber la impresión, qué expectativas les generó esto, qué me pueden decir, algún comentario, algo que no les haya gustado, qué les pareció.